del 13. Gracias por estar con nosotros. Esta semana conmemoramos el Día del Trabajador y entonces nos preguntamos, ¿cómo estará Costa Rica en tema laboral? Por este motivo invitamos a doña Emilia Williams, abogada y notaria del bufete Punto Medio Abogadas. Doña Emilia, bienvenida a Soluciones del 13. Por supuesto, primero que todo, desearle un feliz Día del Trabajador. Muchísimas gracias, Ivonne, por la invitación y un saludo a todas las personas trabajadoras que nos están observando el día de hoy. Iniciemos hablando, ¿qué es realmente trabajo digno? El trabajo digno es un concepto que ha venido desarrollando la Organización Internacional del Trabajo en las últimas décadas y es un concepto que engloba muchísimas cosas. Primero, podemos decir que engloba el respeto de los derechos humanos de personas trabajadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que se respete el salario mínimo de personas trabajadoras, que sea un ambiente libre de todo tipo de discriminación y por supuesto que se garanticen ciertos derechos que hemos conseguido durante todas estas décadas, como por ejemplo el derecho a un salario mínimo vital que permita a la persona trabajadora vivir en condiciones que sean dignas para él como persona humana. Conmemoramos un día más del trabajador, pero ¿contamos los ticos con condiciones laborales adecuadas? Bueno, Ivonne, esto es un tema relativo. En Costa Rica existen muchísimas empresas, muchísimos centros de trabajo muy responsables que respetan muchísimo los derechos humanos, la legislación, los tratados internacionales y por supuesto hay personas que no están en condiciones donde se respetan sus derechos. Entonces podemos decir que en Costa Rica vivimos ambos mundos, ¿verdad? Desde estas empresas que inclusive se certifican con certificaciones internacionales precisamente por respetar la legislación internacional, pero también desgraciadamente está el otro lado de la moneda, donde en nuestro país vemos abusos, vemos personas que no están siendo valoradas como personas trabajadoras y vemos inspecciones a centros de trabajo y demandas laborales todos los días. ¿Qué tal está la legislación TICA y qué nos falta para garantizar mejores condiciones? La legislación costarricense se compone no solo de las leyes y reglamentos que tenemos en el país, sino también de tratados internacionales y por supuesto la constitución política. El problema que vemos ahorita en Costa Rica es más bien de ejecución y de respeto de estas normas que ya existen. De ahí la importancia de fortalecer los órganos que están encargados de esta inspección, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y por supuesto la jurisdicción laboral en el Poder Judicial. Pero el problema es más de ejecución y de control que de legislación. Doña Emilia, ¿cuál es la importancia del derecho laboral? Bueno, el derecho laboral es muchas veces la razón por la cual personas trabajadoras pueden precisamente decir que gozan de derechos. Ha sido respuesta a muchísimas luchas sociales que vienen desde hace décadas y la principal característica que tiene es que funciona como un equilibrador social, ¿verdad? Pone a las personas en igualdad de condiciones muchas veces y permite que las personas laboren y a la vez se respeten sus derechos humanos. Entonces, el derecho laboral es fundamental para todas las personas trabajadoras, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Según el INEC, la población ocupada está compuesta por 2.16 millones de personas. De estos, 1.32 millones son hombres y 839.000 mujeres. ¿Cómo reducir esas brechas laborales y tener condiciones igualitarias para hombres y para mujeres? Bueno, el tema de la desigualdad entre hombres y mujeres es un tema que da muchísimo para conversar, ¿verdad? Hay muchísimo que hablar sobre este tema. Lo principal que tenemos que decir, en resumen, es que las brechas que existen entre hombres y mujeres funcionan a nivel mundial. En general, las mujeres tenemos una responsabilidad en labores no remuneradas que es absolutamente desproporcionada en relación con los hombres. Esto quiere decir que en los hombros de las mujeres descansan labores domésticas, labores de cuidado de personas adultas mayores, de personas menores de edad, y esto muchas veces impide a las mujeres acceder no solo a puestos de trabajo mejor remunerados, sino hasta posibilidad de educarse e ir avanzando dentro de las estructuras empresariales. Esto es un tema que le compete alrededor del mundo, a todos los gobiernos, a todas las sociedades, y es una deuda que tenemos definitivamente. En Costa Rica hemos avanzado, se aprobó el año pasado la licencia de paternidad que ha reformado el Código de Trabajo. Esta licencia de paternidad permite un poquito más eso, ¿verdad? Compartir responsabilidades entre progenitores y así permitir que las mujeres puedan tener mejores condiciones en centros de trabajo, pero lo cierto es que nos queda muchísimo camino por delante.
Ante la complicada situación económica del país, el empleo informal ha sido la alternativa. ¿Qué hacer para garantizar los derechos laborales de este grupo? Este problema es realmente una epidemia, ¿verdad? A nivel mundial, y en Costa Rica estamos pasando, sobre todo después de la pandemia, por cifras de informalidad en el empleo que son altísimas. Aquí, de nuevo, hay muchísimo que hacer. Hay un trabajo pendiente de la Caja Costarricense de Seguro Social, de la Asamblea Legislativa, sobre todo de aprobar en segundo debate legislación que va a permitir que trabajadores independientes tengan una prescripción menor, pasar de 10 años a 4 años la prescripción de deuda de trabajadores independientes, y esto es un signo precisamente de tratar de traer a todo el sector informal a la formalidad, ¿verdad? Es un buen paso, un buen primer paso para que personas que están en el sector informal puedan acercarse a la Caja Costarricense de Seguro Social y por supuesto ingresar ya en la formalidad. También algo importante sería que exista mucho más inspección en centros de trabajo, porque hay personas que están laborando y no están aseguradas, ¿verdad? Eso pasa todos los días, no podemos tapar el sol con un dedo, y por eso es importante el tema de la inspección y el fortalecimiento del Ministerio de Trabajo. El desempleo sin duda nos agobia. 293,000 personas continúan en esta condición. ¿Qué alternativas desde el punto de vista laboral hay para estas personas, doña Emilia? Esto es un tema de política económica de los estados, es un tema de política social de los gobiernos, y también es un tema empresarial, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para atraer a más personas al país y elevar los temas de ocupación? Pero también nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad de mejorar en educación, en capacitación, para que este flagelo del desempleo sea cada día menor, pero en realidad es un tema de política empresarial y de política sobre todo gubernamental. Finalmente, doña Emilia, si queremos ser un país modelo en tema de trabajo, ¿qué cambios inmediatos necesitamos hacer en el país? Lo cierto es que las normas laborales no pueden ser estáticas, tienen que flexibilizarse, y el país debe entenderlo así. Sin embargo, las últimas reformas que se han venido proponiendo, como por ejemplo la ampliación de las jornadas laborales a 12 horas, no necesariamente van a responder a los intereses de las personas trabajadoras. Es por eso que hay que revisar la conveniencia de este tipo de proyectos y más bien recordar cuál es la razón de ser del derecho laboral, que es precisamente proteger a las personas trabajadoras que van a estar siempre en una condición desigual en relación con su patrono. Entonces, revisar cuáles son las normas y cómo las vamos a reformar está bien, pero siempre teniendo en cuenta cuál es el norte, cuál es la razón de ser en este día del trabajador y de la trabajadora, cuál es la razón de ser del derecho laboral, y es precisamente proteccionista, proteger a la parte más débil de la relación. Doña Emilia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Soluciones del 13. Muchas gracias por la invitación.